Familia, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Me alegra saludarlos, los que se encuentran aquí en el auditorio, los que nos ven desde sus casas por la transmisión. Quiero pedirles, por favor, que se pongan en pie un par de segunditos, que ahorita vamos a estar ahí sentaditos un buen ratico, ¿de acuerdo? Y si puede conmigo, tome su Biblia. Los que la trajeron así impresa todavía, o no sé, cójala así bien fuerte, coja su Biblia. Y quiero que diga conmigo, esta es la palabra de Dios. Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. Y diga, yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Pero también diga, yo no puedo hacer lo que la Biblia, la palabra de Dios, me dice que no puedo hacer. Amén. ¿Están convencidos de eso? Vamos a hablar de la palabra de Dios en esta mañana. Amén. Pero antes de que se siente, tranquilos. Vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos hable en esta mañana. Amén. Que sea lo que Él quiere decirle, lo que Él nos quiere hablar, lo que Él nos quiere enseñar en esta mañana, y que estemos dispuestos, amén, como ese terreno fértil donde cae la semilla y produce, como dice la Biblia, al 30, al 60 y al 100 por uno, amén. Que usted sea ese terreno donde cae la palabra y germina y produce lo que Dios quiere que usted produzca, amén. Entonces, quiero que cierres tus ojos ahí conmigo y le pidamos a Dios: Señor, en esta mañana estamos delante de tu presencia. Clamamos para que tú, Espíritu Santo, seas el que tome el control, Señor, de este tiempo, de esta reunión. Señor, háblanos, que nuestro corazón esté abierto, dispuesto para ti, Señor. Que lo que tú nos quieras enseñar, Señor, nosotros lo pongamos en práctica, Jesús. Permítenos, Señor, ser tierra productiva, Señor, de tu palabra. Te lo pedimos, Señor. Desde ya te entregamos toda la gloria y toda la honra, Señor, son para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, póngase cómodo, por favor. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Lo que significa que igual que Jesucristo o Jesús, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos, ¿sí? Y en la Biblia aparecen muchas, y mejor dicho, toda la palabra es eso, la palabra de Dios. Y lo que Él mostró y nos enseñó de pronto en el Antiguo Testamento aplica hoy y aplicará mañana. Lo que Él nos enseñó en el Nuevo Testamento aplica ayer, aplicará hoy y aplicará mañana. Amén. Y es que vamos a ir a la Biblia, pero antes quiero que se imaginen esto. Yo creo que aquí, levanten la mano los que han visto alguna película, la que sea. Ahorita están transmitiendo unas de Cantinflas, no sé si se están dando cuenta, de pronto los sábados o los domingos, ¿sí? Y en muchas de esas películas hay juicios, ¿sí? Entonces en el juicio está el jurado, está el fiscal, está el abogado y está el que preside el juicio y que finalmente toma la decisión o aplica la justicia, ¿cierto? Pero también está la parte acusada dentro del juicio. Pero normalmente para estos juicios siempre llaman como a testigos. ¿Sí se han dado cuenta? Que llamen al testigo y lo sientan ahí y empiezan a hablar, no sé qué, y entonces empieza el fiscal a preguntar y empieza el abogado también a preguntar, y como que cada uno expone sus argumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y perdónenme los abogados de aquí de la iglesia, pero pues más o menos es lo que yo entiendo, ¿sí? Pero en muchas de esas escenas que nosotros vemos en películas y de esos juicios, resulta que también hay momentos que dice quien dirige el juicio: bueno, ya, silencio, con su martillo, ¿cierto? Silencio, o si no, lo acuso de desacato, ¿sí? De desacato. ¿Y por qué les doy todo esto? Porque es que el tema de hoy es irreverentes o desacato, amén, irreverentes. Levante la mano el que es irreverente. Probablemente siempre lo tenemos constituido o pensamos que eso es malo, ser irreverente es malo.
Pues les voy a mostrar por la Biblia, no que sea bueno, sino un caso de irreverencia y cómo para este momento se puede aplicar. Amén. Entonces vamos a la Biblia, por favor, a Hechos capítulo 4. Y aquí en la Biblia vamos a ver una escena que muestra lo que pasó después de la sanidad de un hombre que era cojo. Y aquí también nos vamos a dar cuenta de cómo hay circunstancias que está viviendo el mundo. Hay cosas que el mundo mismo, que a pesar de que viva esas circunstancias, nos obliga a hacer, y siempre hay una respuesta a esas cosas que pide el mundo que nosotros hagamos. Amén. Entonces, Hechos capítulo 4, si lo tienen, díganme amén. Entonces, dice Pedro y Juan ante el concilio. Dice, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan, como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos, escuchen esto, pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaba a unos, ¿cuántos? ¿Cuántos? Diga 5,000. Dígalo duro, 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos: ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, nada tenían que alegar. Así que les mandaron que se retirasen del consejo y se pusieron a deliberar entre sí: ¿qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no se vuelva a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar de Jesús y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerles a ustedes en vez de obedecerle a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos, diga no podemos, dígalo fuerte, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse por causa de la gente. No hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Amén. Tremenda historia. Amén. Tremenda historia, pero si ven, es lo que yo les decía al principio, es un caso, un juicio que se presenta y está quien dirige el juicio, que eran los fariseos, los saduceos y toda la familia, eso sí, bien involucraditos la familia.
Sí, que estaba, ustedes se dan cuenta ahí que toda la familia de ellos estaba deliberando acerca de esta situación. Por todo lo que había sucedido, pero esto es el capítulo 4. En el capítulo 3 ustedes se dan cuenta qué fue lo que sucedió. ¿Se acuerdan qué fue lo que sucedió? La sanidad de un cojo. Amén. Eso fue lo que sucedió. Y de eso están discutiendo porque después de la sanidad del cojo, ellos siguen y siguen hablando y siguen predicando y siguen enseñando y no se quedan callados. Y entonces ya los fariseos, los saduceos y todos esos feos empezaron a ir detrás de ellos. Bueno, silencio, bueno, cállese, bueno, no sé qué. Pero ellos seguían, persistían y no desistían. Amén. Pero antes de mirar eso, vamos a mirar cómo estaba el inválido. Pues sí, estaba inválido, estaba cojo. Pero así como hay invalidez física, diga invalidez física, también hay otros tipos de invalidez. Y vamos a detenernos a mirarlo, que esa es la situación en que está el mundo actual. ¿Cómo está el mundo? Usted habla con cualquier persona, el mundo está terrible, ¿cierto? El mundo está terrible. Y usted puede hablar con cualquier persona, es más, un desconocido saliendo de acá, haga el ejercicio, haga la prueba. Solo por hacer el ejercicio, usted sale aquí a la esquina y se para ya de pronto a esperar el sit, qué sé yo, y voltea a mirar y ¿cómo está la situación, no? ¿Y la reacción que va a tener? No, terrible, eso está tenaz. Y entonces, realmente la situación del mundo es así. Miren el versículo 14, un momento por favor. Y lo vamos a mirar ahí desde sus Biblias, en la Reina Valera. Dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Y el versículo 22, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces, ¿cómo vemos al hombre inválido, enfermo? ¿Cómo está el mundo? El mundo está atravesando, vamos a decirlo así, 3 tipos de invalidez, ¿cierto? 1, la invalidez moral. 2, la invalidez emocional. Y 3, la invalidez espiritual. ¿Listo? Entonces, la invalidez moral, ¿qué es eso? ¿Cuántos de ustedes han visto noticias estos últimos días? ¿Se han dado cuenta de la situación tan terrible? Yo hace poco escuchaba con un muchacho de más o menos 16, 17 años, no, tal vez 16 años, no alcanzaba a tener los 17. Le decía, bueno, ¿y usted por qué no está estudiando? Mucho receso, mucho paro. Y entonces me decía, no están haciendo paro. Lo que pasa es que están en investigación el colegio. Y yo, wow, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Sí, aquí en Bosa, aquí justamente aquí en Bosa, estaban investigando el colegio porque a una niña, escuchen, como de 6, 4 años, la habían violado dentro del colegio. Y al parecer había sido un niño como de 12 años. ¿Se imaginan eso? Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero es la situación que se está viviendo. Son las noticias que uno escucha a diario. Es lo que uno escucha. Es una invalidez moral. Hay una incapacidad, escuchen, de vivir de acuerdo a la Biblia total. No podemos, no vemos cómo haya posibilidad de que podamos vivir de acuerdo a la Biblia. Al contrario, todo lo que vemos es reprochable, todo lo que vemos es como contrario a lo que sabemos que dice la Biblia, ¿verdad? Otro caso sencillo, hablando con un señor en estos días, decía que estaba de pelea con el hermano. Pero bueno, ¿y por qué está de pelea con el hermano? Bueno, decía, lo que pasa es que yo le hablé a mi cuñado que tenía que decirle algo a mi hermano, que tuviera cuidado con la persona de la casa o el señor de la casa donde él había arrendado, que tuviera mucho cuidado porque de pronto si se encontraban, de pronto se iban a las manos, iban a pelear, le iban a pegar. No sé qué le dijo mi cuñada, pero yo, y bueno, ¿y por qué le iba a pegar? Y bueno, ¿y por qué se iban a ir a las manos? O sea, ¿por qué? Dice, no, lo que pasa es que mi hermano estaba seduciendo, hablándole al oído
comentando fotos y estados de WhatsApp de la señora que estaba viviendo en la casa que él había arrendado. Pero, ¿cómo así? ¿Sí estoy siendo claro? Esa es la situación moral del país. Esa es la situación moral del mundo. Y ni hablar de lo que está sucediendo a nivel político. Usted ve que todos los días se investiga al uno, se investiga al otro, hay acusaciones de un lado, hay acusaciones del otro, y eso es una incapacidad para hacer lo correcto, lo que dice la Biblia. Amén. Así está el mundo, una incapacidad moral, una invalidez moral, pero también hay una invalidez emocional. ¿Y qué es la invalidez emocional? Es la incapacidad para reconocer nuestra situación, para reconocer el estado de nuestras emociones, para reconocer que necesitamos algo, que tenemos falta de algo, y por el contrario, si vivimos amargados, tristes, deprimidos. Levanten la mano el que ha escuchado estos últimos días que los jóvenes andan deprimidos. ¿Seré solamente yo? No sé. Pero yo últimamente he escuchado que los jóvenes andan deprimidos por todo, tristes, afligidos. Yo hablaba con alguien y decía, pues yo no soy muy viejo, gracias a Dios estoy en la flor de mi juventud. Pero bueno, en mi época, y yo no sé, yo creo que en la de muchos de ustedes, no me vayan a decir que no, uno no podía decir estoy deprimido. Uno no podía decir eso. Está muy deprimido, venga, le demuestro lo que es la depresión. Y me sacaban la olla de no, mentiras. Uno no podía decir que estaba deprimido, o sea, eso no, ¿qué es eso? O sea, nada. Pero entonces ahora estamos atravesando esa situación en que los muchachos, no, estoy deprimido, no, venga. Pero realmente es la invalidez emocional, la incapacidad para reconocer nuestro estado. Y adicional a eso lo manifiestan mostrando una baja autoestima. ¿Sí? Y no sé si se han dado cuenta también que muchos jóvenes, muchas personas muestran eso en la cara. Usted los ve con una cara de tristeza, de depresión, quieren esconderse, quieren huir. Bueno, no sé si se han dado cuenta. Amén. Entonces, mire, invalidez moral, invalidez emocional. Y en la invalidez emocional hay un factor todavía más terrible, mis amados, y es que puede que estés atravesando por dificultades que te traen tristeza. Claro, obviamente, nosotros sentimos porque somos seres emocionales, pero no reconocemos que tenemos necesidad de Dios, sino que vivimos amargados, nos latigamos, nos echamos culpa, de pronto actuamos bajo esa condición y hacemos cosas que no deberíamos hacer. Y en vez de arrepentirnos, escuchen esto, esa incapacidad nos lleva no a arrepentirnos, sino a vivir con remordimiento. Oh, no debía actuar así. Y entonces el esposo que maltrata a su esposa dice, no debí tratarte así, no debí hablarte así, no debí ofenderte así, no debí llegar temprano a la casa a las 3 de la mañana ebrio, perdóneme, debí llegar más tarde. Y entonces llega a la casa con medio pollo y una serenata. Y empiezan a cantar, no sé, de pronto la canción de ese salmista que dice, oh mujeres, mujeres tan bonitas. No queda otro camino. Bueno, eso. Entonces, pero porque no experimentan arrepentimiento de decir no voy a seguir actuando así, sino que por el contrario, lo repito y ay no, sí, qué pena, me equivoqué, y lo siguen cometiendo y lo vuelven a cometer, etcétera, etcétera. Eso se llama remordimiento. Amén. Eso es invalidez emocional.
Pero hay una todavía más terrible, mis queridos, y es la invalidez espiritual. Diga conmigo, invalidez espiritual. Y es que eso tiene que ver con la mayor necesidad del ser humano. Y la mayor necesidad del ser humano es reconocer que necesita o que tiene por Dios. La necesidad más grande es de Cristo, de Dios en sus corazones. Esa es la mayor necesidad. Porque puedes atravesar situaciones de escasez, de enfermedad, lo que sea, y buscar soluciones en donde sea. Pero la mayor y más grande necesidad del ser humano es Dios en sus corazones. Pero hay una imposibilidad para reconocer que necesito ayuda, que necesito a Dios en el corazón. Y eso se llama pecado. El pecado me postra, el pecado me aleja, el pecado me menoscaba, el pecado me pone quizás no solamente en una silla de ruedas espiritualmente hablando, sino quizás arrastrarme lejos, totalmente lejos de Dios. Amén. Y ese pecado hace que se cargue una, no sé, una maleta, un bulto, qué sé yo, un peso muy grande. Y es tan grande que mire lo que describe la Biblia acerca de eso. Jonás, no lo busque, tranquilo, yo lo ubico aquí en la Biblia, se los leo, para que ustedes se den cuenta de lo terrible que es ese peso y las consecuencias de ese peso. Le dice Dios a Jonás, y de Nínive, pero usted le puede colocar el nombre que usted quiera, de Bosa, de Colombia, de Suramérica, de América, del mundo entero si quiere, un mundo, una ciudad tan grande, dice aquí de 120,000 personas, no distinguen su derecha de su izquierda. La invalidez espiritual en el mundo produce tanto, pero tanta oscurecimiento, envanecimiento, distorsión de la realidad, que ya no se distingue lo que es bueno de lo que es malo. Y entonces empezamos a llamar a lo malo bueno y lo aceptamos, ¿cierto? Decimos sí, tiene toda la razón, claro. Y entonces ahí entramos al segundo punto de la enseñanza, y es la imposición, escuchen, ilegítima que el mundo nos da. Lo que nos obliga o lo que nos pide el mundo que nosotros hagamos. Amén. Y miremos el versículo 17 y el versículo de ahí de Hechos capítulo 4, que fue el texto con el que empezamos. Dice, le dijeron a los discípulos, estaban pensando entre ellos, pero para evitar que ese asunto se siga divulgando entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Y el versículo 18, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. En este momento, el mundo nos está obligando a ciertas cosas, nos está exigiendo ciertas cosas, y nosotros tenemos que quedarnos en silencio. ¿Qué nos pide el mundo? Aceptación de verdades relativas. ¿Qué significa eso? ¿Qué son verdades relativas? Pues lo que antes era totalmente cierto y una verdad absoluta, ahora depende de cómo lo veamos, ¿sí? Depende de cómo lo veamos. Entonces puede ser que antes
el yo hablar con una persona por teléfono, en encontrarme con una persona diferente a mi esposa, tener una salidita y no sé qué, eso es infidelidad. Ahora se denomina relaciones públicas. ¿Cierto? Y es que ahora todo depende desde donde lo veamos, de cómo se asimile, de cómo se muestre, de cómo, eso lo estamos aceptando, son verdades relativas, nada es absoluto. Antes nos decían lo que es blanco, lo que es negro, punto. Ahora depende de las gafas que estemos utilizando. Antes eras hombre y mujer. Ahora de hombre a mujer hay X, Y, Z, I, Q, más, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos que decir sí. ¿Qué nos pide también el mundo? Aceptación de absurdos. Suena feo, pero es así. Antes en la registraduría aparecía, tú eres hombre o eres mujer. Sexo, F o M, aquí en Colombia, masculino o femenino. Ahorita tenemos que entender y decir que sí a la transespecie. Y entonces podemos ver cómo hay mujeres, escuchen, que no les estoy diciendo algo que no sea real, es así. Mujeres que se creen caballos o yeguas en su defecto. Se mandan a operar los colmillos, se mandan a alargar las orejas, se hacen trencitas cual crin de caballo, las manos empiezan a cerrarlas y empiezan a caminar de rodillas o bueno, no sé cómo más, y son yeguas o caballos en su defecto. Es más, mire, no les estoy mintiendo, en Argentina hubo una demanda, escuchen, demanda, porque un hombre fue a una veterinaria y quería que lo atendieran como si fuera un perro dálmata. Y porque no lo atendieron por ser un perro dálmata, colocó una demanda. Mis amados, y ganó la demanda en Argentina. Y eso es lo que se está metiendo en este momento en el mundo. Tenemos que decir que sí. Otro caso, ya más lejos, en Europa, un hombre de más o menos 50 años pidió, esto es de locos, pidió que lo trataran, escúchenme bien, como una niña de 5 años. Calvo, más que yo, tal vez. Se mandó colocar 2 colitas. Se vistió de tutú y pidió que lo adoptara una familia. Como una niña de 50 años. De 4 años. Un hombre de 50 años. ¿Y saben qué es lo más terrible? Lo adoptaron. Venga, lo adoptaron. Ustedes lo pueden buscar. Créanme que lo que les estoy diciendo no son invenciones, es real. Es real. Aquí yo tengo que hacer un paréntesis y es, ¿cómo tú te sientes al ver todo eso?
¿Qué sientes tú al ver todo eso que te estoy contando? Levanten la mano aquí los que tienen un poquito más de 50 años o 50 años. Muchas gracias. Imagínense que su hijo, su hija de 30 años llegue a su casa diciéndole una barbaridad de estas. Ahí es donde yo recuerdo el sabio consejo de mi papito, que ya no está conmigo. Esas sabias palabras que con su tierno amor decía: quite de acá, sacaba la correa. Eso es inaceptable, ¿o no? ¿Sí estamos o no? Eso es inaceptable. Pero es lo mismo, mira, es lo que a los discípulos le estaban diciendo: Chito, cállese, no diga nada, no predique, no hable de ese nombre, quédese callado. Si hicieron esa curación, pero hagamos de cuenta que no pasó nada, hagamos de cuenta que no sucedió nada, hagamos de cuenta que no crucificamos a Jesús, hagamos de cuenta que nosotros no matamos a Cristo el Salvador, y ustedes quédense calladitos y les va a ir bien. Y a nosotros nos dicen hoy: silencio, calle, diga que sí, acepte todas estas cosas de las que les estoy hablando, no diga nada, no hable la verdad, quédese callado. Y entonces otra cosa que nos hacen aceptar aquí son las ideas de que hay que ser tolerantes, y como hay que ser tolerantes, entonces le venden a usted cualquier cosa. Usted tiene que decir que sí. Y hay un texto en Romanos bien interesante. Romanos, el capítulo 1. A ver si de pronto le recuerda algo. Romanos capítulo 1. Dice: dice así la Biblia, a ver si de pronto ustedes hacen memoria de algo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, del cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí sigue ustedes, pero vea: profesando ser sabios, profesando ser muy intelectuales, muy doctos, tomaron decisiones lejos de Dios y hicieron lo que quisieron. Y en este momento, escúchenme, nuestros queridos dirigentes, Dios tenga misericordia de ellos, están aprobando leyes en este mismo instante para la reasignación de sexo a niños. ¿Sí sabían eso? Levante la mano el que no sabía. En este momento, mis amados, están aprobando leyes para cirugías de reasignación de sexo para niños. Entonces, si tu niño, tu niña, no sé, de 4, 5, 6 años, quiere decir: no, es que no me siento, porque, y eso lo están enseñando también en el colegio, no, es que no me siento niño o no me siento niña, tranquilo mijito, tranquilo papito, tranquilo mamita, que yo lo llevo para que el cirujano le haga la operación necesaria para que usted sea lo que usted quiera hacer. Y eso está pasando, mis queridos, y entonces nos están obligando a que nosotros digamos: sí, Señor.
Se nos está obligando, se nos está demandando a que usted se quede callado, que yo me quede callado, que guardemos silencio y no digamos absolutamente nada. Vemos cómo está el mundo, ya lo vimos. Hay una incapacidad, una invalidez moral, una invalidez espiritual, una invalidez emocional. Así está el mundo, pero el mismo mundo está diciendo sí, aceptemos, sí, quedémonos callados, sí, no diga nada, el que tiene la verdad quédese callado, no diga nada, no abra su boca. Eso es la situación del mundo. Pero entonces, ahora sí, llegó el momento, escúchenme, de ser irreverentes. Amén. Llegó el momento de ser irreverentes. Y al igual que los discípulos, al igual que los apóstoles, le dijeron a aquellos que lo estaban acusando: digan ustedes si acaso tenemos que obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Es innegable la curación. Ustedes me quieren callar, decían tal vez ellos. Ustedes nos quieren callar, viendo cómo fue curado, viendo cómo fue sanado en el nombre de Jesús, porque Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Y ustedes me están obligando a que me quede callado, a que acepte lo que ustedes me están diciendo. Pues no, Señor. No, Señor. Y dijeron: díganme ustedes si tengo que acaso obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Pero ¿cómo fueron irreverentes? Y es lo que queremos rápidamente hablar aquí. 1, irreverentes con la verdad. 2, irreverentes para salvación. Y 3, irreverentes o más bien con testimonio. ¿Listo? Irreverentes con la verdad, irreverentes para salvación, irreverentes con testimonio. Amén. Y es que el desacato o la irreverencia no simplemente, no estoy de acuerdo y punto, y simplemente no lo voy a hacer y ya. No, eso realmente es desacato, eso es desobediencia. Usted y yo tenemos que ser irreverentes, pero con argumentos. ¿Con argumentos qué? Bíblicos. ¿De acuerdo? Con argumentos bíblicos. Lo que es pecado es pecado. Lo que no está bien, no está bien. No le coloque otro nombre a las cosas. Ay, sí, no, lo que pasa es que me equivoqué y me metí con la vecina. ¿Me equivoqué? Usted pecó, usted fue infiel, usted fue adúltero, punto. Yuhu. Es que me tocó gritarte y golpearte para tu bien. Perdóname, mamita, y el siguiente día le lleva medio pollo. No, eso es maltrato. Amén. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Lo que es pecado y punto. Porque es lo que dice la Biblia. Amén. Hay que tener, podemos ser irreverentes, pero sujetos a lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Y es que debemos defender lo que Dios nos manda que defendamos, con los principios bíblicos que Dios nos manda que guardemos. Amén. Ay, pero es que hay que ser tolerantes. Ay, pero es que hay que mostrar el amor de Jesús. Sí, claro, hay que mostrar el amor de Jesús. Pero así como Jesús no se quedó callado cuando vio a los mercaderes al frente de la iglesia o al frente del templo, sino que los sacó y les dijo: cuidado con lo que están haciendo, porque han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones, y los sacó. Así también nos toca a nosotros, mis amados. Pregunto, ¿cómo está tu casa? ¿Qué estás aceptando? ¿Qué estás recibiendo, permitiendo en tu casa? ¿Qué estás aceptando, permitiendo en tu vida? Tenemos que hablar, amén. Tenemos que abrir nuestra boca, no quedarnos callados.
Claro, yo te amo, pero no amo lo que tú practicas. Yo quiero que tú seas salvo, pero no puedo aceptar lo que tú quieres para tu propia vida lejos de Dios. Así no es. Irreverentes para salvación no es suficientemente con decir las cosas, sino que hay que demostrar que la única esperanza se llama Jesús. En el único en el cual tenemos esperanza, salvación, paz, reposo, tranquilidad, sanidad, libertad, es en Jesús. Podemos ver personas que están sufriendo mucho por muchas cosas. De pronto matrimonios acabados, de pronto personas endeudadas, de pronto personas cargando una enfermedad. Pero antes de hablarles de la restauración física, de la restauración familiar, tengo que decirle: necesitas a Jesús. Necesitas a Jesús. Necesitas conocer a Dios. Necesitas acercarte a Jesús y reconocer que Él es el único medio para que tu vida tenga un destino diferente. Porque probablemente puedas seguir afrontando situaciones difíciles aquí en esta tierra. Probablemente tengamos que sufrir más dolor por enfermedades o por tristezas que nos genera hasta nuestra propia familia. Pero hay una esperanza, y es que al final nos podemos o encontrar con Jesús y vivir con Él para siempre, o podré estar alejado, aterrado, si sigo practicando el pecado. Entonces tenemos que ser irreverentes con la verdad para salvación. Y lo último, mis amados, es que tenemos que ser irreverentes con nuestro testimonio. ¿Por qué con nuestro testimonio? Porque aunque nos obliguen a callar, tú no te puedes quedar callado. Tú sabes cuál es la verdad, yo sé cuál es la verdad. Tú sabes que hay una solución. Creo que todos los que estamos aquí hemos visto el poder de Dios. Levanten su mano si ha sido así. Hemos visto el poder de Dios. Dios sana, Dios salva, Dios resucita a mis hermanos. Y yo tengo que decirlo, tengo que hablarlo. No me puedo quedar callado. No te puedes quedar callado. Si el mundo dice que son fábulas, tengo que decirle: no, estás equivocado, no son fábulas, es la verdad. Dios ha cambiado mi vida. Dios me ha rescatado. Y puedes decirle: cuando yo oro, Dios escucha mis oraciones. Cuando yo le he clamado a Dios, Dios ha estado ahí y me ha extendido su mano y me ha levantado y me ha restaurado. Y por eso no me puedo quedar callado, porque creo que existe un Dios y ese Dios está vivo. Amén. Creemos en un Dios vivo. Y aunque el mundo me obligue, aunque el mundo te amarre, aunque el mundo te quiera juzgar, tú tienes que decir: lo siento. Aunque no les parezca, perdón mi reverencia, pero no me voy a quedar callado. Voy a demostrarte en el Dios en el cual yo creo. Amén. ¿Cuántos lo van a hacer? Ponte en pie. Ponte en pie. Vamos a decirle a Dios que nos perdone, porque muchas veces hemos aceptado todo. Muchas veces hemos dicho que sí porque tenemos que ser tranquilos, amorosos, y hemos aceptado todo tipo de mentiras. Pero no es lo que Dios quiere. No es que nos quedemos callados tranquilamente sin decir la verdad. Lo que Dios espera de nosotros es que seamos luz y seamos sal. Cierra tus ojos conmigo, por favor. Dios, en esta mañana estamos delante de tu presencia.
Honramos tu nombre, Dios. Te damos gracias por tu palabra, pero sobre todo gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, no vamos a ser irreverentes por ser irreverentes simplemente, sino que lo que queremos, Señor, es demostrar el Dios en el cual hemos creído, Señor. El Dios de la verdad, el Dios que resucita, el Dios que nos puede sacar de la invalidez espiritual, que nos puede sacar de la invalidez emocional, el Dios que nos puede sacar de cualquier tipo de dificultad, de cualquier tipo de obstrucción, de cualquier tipo, Señor, de situación que nos hace vivir arrastrados, Señor, imposibilitados, Dios. Te pedimos, Señor, que perdones cuantas veces nos hemos callado, Señor, y hemos aceptado las mentiras del mundo. Yo te pido que nos ayudes a esforzarnos, a levantar la mano, gritar si es necesario, que tú, Señor, y solo tú, eres el camino, la verdad y la vida, y en ningún otro hay salvación, sino solamente en ti. Mira nuestros corazones, mira nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tengas misericordia, Señor, de esta nación. Tengas misericordia, Señor, de este mundo que tanto te necesita, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Sonido. Muy bien, gracias, Daniel. Buenos días una vez más, iglesia. ¿Cómo están? Bien. Bueno, iglesia, algunos anuncios cortitos pero sustanciosos. ¿Cuántas personitas de las que están acá tienen nietos, hijos, sobrinos que en este momento se encuentren en el campamento? Varios, muy bien. Bueno, pues para los que no sabían, desde el día de ayer